webinar sobre audiovisual que hacemos aquí en Aerocámaras, ¿vale? Con nosotros hoy estarán Víctor Delgado, piloto especialista en audiovisual que tenemos que trabaja para Aerocámaras. Ya os contaré un poco toda su experiencia, pero he trabajado para Movistar, Televisión Española, un montón de trabajos de primer nivel. También nos va a acompañar Álvaro Movilla, que es especialista en operador de cámara, ¿vale? Os explicará cómo trabajar con cámaras de alto nivel, desde Red, Alexa, Inspire, o sea, ha tocado diferentes tipos de cámaras de mucho nivel. También estará Miguel Ángel González, que será la persona que se encargue de la parte más de edición, postproducción, un poco la parte esa más de montaje, que también explicará un poquito qué diferencias hay entre editar planos a los que estamos totalmente acostumbrados y planos aéreos, ¿vale? Y por último, de caso de éxito, de mención un poco especial, que hemos conseguido robarle 20 minutitos de su tiempo, está Hermes Marco, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, es un director de fotografía que ha trabajado en series como La Peste, trabaja para Netflix Estados Unidos y, tiene un portfolio bastante impresionante. Entonces, me decía ahora mismo que estaba en un taxi justo, está aquí en directo, pero en el taxi porque justo está haciendo un tema de una corrección de color y tal, y lo pillamos, ahí un ratito que tenía libre. Entonces, nada, para no hacerlo esperar mucho más, voy a darle paso ya a Víctor, que, como os decía, es la persona que lleva más bien la parte de pilotaje con drones. Mira, ahí tenemos a Hermes saludando desde el taxi. Víctor es la persona... Llegando a casa ya. Ya estamos casi. Vale, no te preocupes. Sin más, le doy paso a Víctor para que os explique un poco en qué consiste el curso audiovisual y después pasaremos a la ronda de preguntas en la que podéis a estos 4 cracks preguntarle todo lo que queráis respecto al audiovisual. Vamos, os iremos leyendo, ¿vale? Te dejo empezar, Víctor. Gracias. Pues muchas gracias, vamos con ello. En primer lugar, daros la bienvenida a todos a este webinar de Aerocámaras. Como bien decía Alberto en la presentación, yo soy el instructor que va a dar la parte de piloto de drones. Y por comentaros un poquito sobre mi trayectoria, yo llevo trabajando en televisión aproximadamente desde el año 2007 como técnico audiovisual, tanto en platós, en directos, así como en series de ficción y eventos. Y fue más o menos en torno a 2015 cuando empezó a hacer un poco de ruido este tema de los drones con las primeras imágenes de los Phantom de la serie 2 y estos primeros drones un poco ya arcaicos a estas alturas, que básicamente me quedé impactado un poco por las posibilidades creativas dentro del audiovisual y, pues decidí invertir un poco para habilitarme como operador y piloto profesional. En primer lugar, empecé con el Inspire 1 y el Phantom, que fueron un poco los primeros drones con los que empecé a trabajar. Y a partir de ahí, 6 años después, pues un poco supusieron una nueva oportunidad de trabajo dentro de lo que era ya mi parte como técnico audiovisual, como editor de vídeo y operador de cámara y aquí seguimos en el camino, en el que seguimos aprendiendo y probando nuevos drones y la verdad que siempre me ha parecido, digamos, una especialización dentro de lo que es ser operador de cámara muy chula y la verdad que bastante bonita. Así que, a lo largo de estos 6 años, pues eso, he trabajado en diferentes formatos audiovisuales con diferentes drones y eso me ha dado un poco una experiencia bastante amplia que me ha llevado un poco a especializarme como piloto de drones en cine, televisión y publicidad. Y es un poco esa la perspectiva a la que vamos a enfocar este curso de especialización en filmación aérea. Como habréis visto en el pliegue del curso de Aerocámaras, vamos a trabajar con drones de alta gama como el Inspire 2 o el Matrix 600, pero también es cierto que queremos hacer bastante hincapié en las nuevas tendencias un poco de la industria visual, que como sabréis son un poco los drones FPV, ¿no? De todos ellos vamos a conocer un poco en detalle sus aspectos técnicos y vamos a aprender desde a configurarlos y así como a volarlos también, aplicando un poco técnicas de vuelo especializadas para poder trabajar lo que es en todos los aspectos de la industria audiovisual. Para mí cosas importantes un poco que voy a tratar de hacer énfasis a lo largo del curso son este tipo de cosas que no se suelen ver un poco en los tutoriales ni en los cursos, digamos, convencionales de piloto de drones,
y que son esas cosas que se aprenden un poco pues, con muchas horas de vuelo, con muchos servicios en diferentes clientes y trabajando para diferentes formatos, ¿no? Y esas son un poco, pues, sobre todo, cosas como, por ejemplo, la planificación previa a los vuelos, pues como piloto hemos de tener muy clara, digamos, las tareas que tenemos que llevar, digamos, en cuanto a la preproducción para poder hacer, digamos, un servicio con éxito y con seguridad, ¿no? Hay otras cosas como, por ejemplo, que para mí son importantes, que es como el entrenamiento como pilotos de drones. Realmente, cuando volamos estamos muy pocos minutos en el aire, entonces alcanzar un poco ese nivel de experiencia puede llevar realmente bastantes meses o años o muchos días, ¿no? Entonces, a veces pues hemos de recurrir a herramientas, ¿no? Que es desde vuelo en escenarios reales, así como en escenarios virtuales, que a día de hoy serían un poco los simuladores de vuelo que tenemos a nuestra disposición. En este sentido, aprenderemos también un poco sobre el terreno a solucionar los problemas que surgen en los rodajes muchas veces, que por mucho que tú hagas la preproducción y hagas un checklist o una lista de verificación, pues siempre pueden surgir cosas que hay que atajar en el mismo momento en el que estás, digamos, a punto de iniciar una secuencia y veremos un poco ese tipo de fallos que pueden surgir y cómo atajarlos y por tanto, cómo salir al paso de estas situaciones, ¿no? Nada, en la parte un poco personal, creo que los drones, más allá de que en ocasiones se han sobrevalorado un poco como profesión de futuro y han dado pues, muchos titulares, ¿no? A nivel un poco mediático y tal, yo creo que en el sector audiovisual realmente vinieron en su momento para quedarse. Creo que como pilotos de drones somos un técnico más que está cotizado y considerado en los sets de rodaje, y por ello pienso que la filmación aérea con drones dentro de la industria audiovisual es un puesto con presente y con mucho futuro, ¿no? En este sentido, y hablando de futuro, vamos a hacer hincapié en los FPV, que bajo mi punto de vista son un poco la gran revolución de la industria, y como pilotos hemos de tener muy en cuenta si queremos crecer y seguir siendo competitivos, ¿no? Ya hoy en día pues vemos en muchos rodajes setups con este tipo de drones que montan cámaras como por ejemplo una Red Komodo, que son cámaras de 900 gramos, pero que son cámaras de cine de gama alta, y creo que esto no es una moda, sino que es una herramienta de gran uso que se usa en rodajes de todo tipo, ¿no? Nada, lo bueno de todo esto es que lo vamos a poder poner en práctica en un escenario real, donde volaremos y pondremos un poco a prueba todos estos conocimientos como pilotos, y donde además seréis operadores de cámara y realizadores al planificar las secuencias pensando en el montaje o la postproducción. Que estas son un poco las tareas que mis compañeros Álvaro y Miguel Ángel os van a contar a continuación a los que doy paso. Así que, bueno, un placer. Mira, algo importante, ya no, o sea, os interrumpo un poquillo porque ya nos están empezando a escribir un montón con este tema. Nos dice la gente que es muy importante eso que acabas de decir, lo de que en el curso enseñamos casos reales, o sea, cosas que te pasan, que te pasaron a ti, en grabaciones, que le pasaron a Miguel, que le pasaron a... O sea, tener aplicaciones prácticas reales. Lo que dices, por ejemplo, de hacer una buena organización previa para que después el día de rodaje pues no te quedes sin baterías, no tengas estos problemas. Parece una tontería, sí, y es algo que yo he estado en campo y al final es lo que te marca la diferencia. Totalmente. Te lanzo ya una pregunta que así ya también enlazamos un poquito con Álvaro, ¿vale? Muy bien. Que va un poco dirigida a los dos. Ya hablaste de algunos tipos de cámaras, pero lo que nos preguntan aquí es ¿cuáles son los drones, cámaras y softwares que más utilizáis? Entiendo que softwares, bueno, pues para el tema audiovisual se utiliza sobre todo las aplicaciones de DJI, pero bueno, estaría bien que lo comentaseis. Y la parte de cámara, igual, si la quieres comentar tú un poco más, Álvaro, pues ya genial. Perfecto. Vale. ¿Voy yo con la parte de drones o directamente pasamos a Álvaro? Sí, no, decía que empezases tú, Víctor, igual con la parte de drones para... Vale. Creo que ya lo comentaste un poquito, ¿no? Para aclararlo del todo y después... Sí, perfecto. Nada, como drones vamos a trabajar con el Inspire 2, vamos a hacer un setup con el Zenmuse X7 y con su gama de 4 ópticas, que es un poco, digamos que de los drones de DJI de gama alta, es un poco lo más usado, digamos en grabaciones ya de cine o televisión o publicidad. Es un dron que lleva ya varios años en el mercado y la verdad que es brutal, es muy rápido, es un dron suficientemente pequeño como para poder, bueno, no solo hacer grandes escenas aéreas, sino pues poder hacer planos un poquito más ajustados en sitios un poco más pequeñitos y tal, y bueno, realmente es un dron de grandes prestaciones y con una cámara que ya puede grabar en formatos, bueno, pues muy serios para postproducir ya para series y para cine y tal, como os comentarán mis compañeros.
Y el siguiente dron, que digamos sería el máximo de la gama más alta, pues sería el Matrix 600 Pro. Y en ese dron lo que vamos a hacer es montar un Ronin MX, que es un gimbal que se instala, digamos, aparte, en el que también se pueden operar cámaras de tierra. Y sobre ese gimbal vamos a montar una cámara Alexa Mini, que os contará mi compañero Álvaro. Y nada, los otros dos siguientes drones, que serían un poco ya de prestaciones o de gama un poco más baja, pero que se usan un montón en el sector audiovisual, serían el Mavic 2 Pro, que sería como, digamos, el abanderado de la gama de los Mavic, que ya sabes que hay muchos, han sacado muchos drones que se usan en audiovisual, desde los minis, etcétera y tal, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con el Mavic 2 Pro, que sigue teniendo una cámara con unas prestaciones bastante buenas y tal. Y luego, por último, que he comentado, sería el DJI FPV, que es un poco este dron híbrido que ha salido, que conecta un poco el mundo de los drones estabilizados con los drones FPV, digamos, que son de vuelo manual y que no funcionan ni con estabilizadores, ni con posición GPS, etcétera, y que son más vuelo manual y más fino, y con el que se pueden hacer, como sabréis, otro tipo de tomas de mucha más acción, a más velocidad, pues bueno, con otro tipo de maniobras mucho más radicales y tal. Así que esos son un poco los 4 drones que vamos a tener en nuestras manos y que vamos a poder aprender y volar con ellos y trabajar con ellos. Vale, Álvaro, ahora si puedes, cuéntanos tú también la parte de lo que hablábamos de los diferentes tipos de cámara. También nos están preguntando, a raíz de esto, ¿qué es lo mínimo que recomendaríais para comenzar? O sea, para centrarse en el mundo audiovisual, tú haces mucha referencia, Víctor, a la parte del Mavic 2 Pro. Sí. Me gustaría, Álvaro, que de paso que comentes el tema de la cámara, también nos digas un poco, en tu experiencia, qué es lo mínimo que se deberían comprar para comenzar en el sector audiovisual. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues a ver, es una pregunta complicada porque realmente cada proyecto requiere un tipo de cámara diferente. Y así como sería un poco ridículo tener una Alexa Mini para grabar un proyecto muy pequeño, o sea, podrías hacerlo con un Mavic Mini, por ejemplo, o sea, y no habría problema porque ya tienes un rango de calidad que te puede servir. Pero para un nivel profesional, yo creo que el mínimo sería el Mavic 2 Pro, que ya te da un 4K más o menos decente, con poca compresión y que puedes etalonarlo adecuadamente. Si las producciones son mayores, pues ya deberías de pasar o al Inspire con las cámaras X5 y X7, que además la X7 lo bueno es que tiene las 4 ópticas, ¿no? Tiene el 16, el 24, el 35 y el 50, con lo cual te permite mucha diferencia de valor de cuadro, que es muy interesante para los directores de fotografía. Y bueno, eso sería, yo creo. Y la otra, es que te hice dos ahí, igual Sí. La otra era en el curso, qué cámaras vamos a tocar, qué vamos a utilizar. Vale. Bueno, hiciste referencia a X5 y X7, pero sí. por si a ver, más. En el curso lo que vamos a trabajar es, como decía también Víctor, con el Inspire, que le montas la X5 o la X7, que ya es una gama profesional. Yo acabo de hacer un rodaje, bueno, varios rodajes con el Inspire y da una calidad muy buena, pero también queremos que aprendáis a utilizar el Matrix 600 Pro, que le vamos a colocar una cámara de la gama de la Alexa, que puede ser una Alexa o una Red. Estamos definiéndolo, depende de varios factores, pero que son cámaras completamente profesionales que son las cámaras que se utilizan en las grandes producciones. Eso lo sabe bien Hermes y son eso, pues cámaras con las que se ganan Oscars de fotografía y son de gama profesional top. Ahí sí, o sea, todo el mundo que conozca un poco la parte audiovisual conoce Red, Arri y tal, al final son cámaras Claro. de mucho Marcas, como las marcas estrella, ¿no? Arri es como la marca alemana por excelencia que se utiliza mayoritariamente en Europa casi siempre y en Estados Unidos y luego la Red, al ser americana, pues se utiliza mucho también en Estados Unidos. Nos están preguntando también para ti, Álvaro, o sea, que evidentemente estas cámaras son la leche y tal, pero ¿qué van a aprender en esa parte de operador de cámara? ¿Realmente van a tocar la cámara? Eso nos lo están preguntando mucho, ¿no? En plan, si vamos a llevar ahí una Alexa para enseñársele que le saque unas fotos o realmente van a tocar. La idea es que los alumnos que asistan al curso se puedan quitar ese miedo o respeto, ¿no?, que dan estas cámaras en un primer momento, que da como susto tocarlas y luego te pones a investigar y simplemente es conocer bien las funciones que tiene,
a nivel interno y que eso, bueno, requiere un aprendizaje y luego, por supuesto, también tocarla y descubrir que estas cámaras son muy configurables y les puedes montar de muchas diferentes maneras. Puedes cambiar diferentes monturas de óptica, diferentes configuraciones de transmisiones de vídeo, de mandos de foco, de configuración ligera para cámara al hombro o para, como puede ser en este caso, configuración de dron. Bueno, pues eso, ver todas las posibilidades que ofrecen estas cámaras profesionales de su configuración. Vale, vale. O sea, en resumen, las vamos a tocar y vamos a poder Eso operar. es. Eso es. Nos están preguntando ya por el famoso tema del RAW, que habla todo el mundo y tal. Me dicen, es muy común la grabación en formato RAW en series de alto nivel, como las que hacéis vosotros, y lo vamos a probar en el curso. Esto también quiero introducir un poco a Miguel Ángel para que nos cuentes también, o sea, va dirigida primero hacia ti, Álvaro, pero también me interesaría que Miguel Ángel nos digas un poco si nos vas a enseñar a procesar realmente y el workflow que tiene trabajar con archivos de mucho más peso. Bueno, empiezo yo con el tema de la pregunta. Pues, a ver, sí que vamos a trabajar con ello porque creemos que es muy interesante que podáis utilizar estos formatos y veáis el nivel de postproducción que llevan, que eso os lo explicará muy bien Miguel Ángel. Y sí que se utilizan, por supuesto que se utilizan, sobre todo cuando el proyecto requiere una gran postproducción. O sea, si el proyecto quizás es un poco menor y quieren que el material salga más rápido de la sala de pospo, pues quizás no es necesario grabarlo en RAW y se puede grabar en un ProRes directamente y no hace falta, pero a nivel profesional sí que se utiliza en series, en películas y demás. En televisión, pues yo creo que no es necesario en la mayoría de las ocasiones, a nivel de programa o de un informativo, por ejemplo. Vale, ya puedes comentar. Queda Alberto. Bueno, hola a todos y a todas. Soy Miguel Ángel y soy el que va a dar la parte de edición de vídeo en el curso de visual y audiocámaras. Y sí, bueno, un poquito al hilo de esto, yo uno de mis principales clientes es una productora bastante grande y es como, me parece como muy ilustrativo, algo que puedo dar diferencial, ¿no?, respecto a otros los cursos, es esa visión un poco privilegiada de todos los pasos que se van dando en una postproductora, desde que nos llega el material de cámara, los archivos RAW en este caso, pero como dice Álvaro Movilla, muchas veces te llegan ya ProRes, porque dependiendo un poquito de las necesidades del proyecto, te pueden llegar los archivos RAW o en ProRes. Entonces, ese flujo de trabajo que parte desde que el montador coge transcodes, porque nosotros trabajamos con transcodes o proxies, que son básicamente los mismos archivos, pero pasados a baja, y a un códec que es mucho más amable para los equipos. Entonces, hay un flujo muy concreto y muy ministerial en postproductoras como la que yo trabajo, en la cual existe el momento del montaje, pues cuando es el momento de la corrección de color, el momento de la truca, de efectos especiales, el momento del sonido. Entonces, un poquito lo que quiero ver una de las cosas que quiero ver, especialmente en la clase presencial, también en la clase online tendremos ejemplos de cómo trabajar, de cómo es el flujo de trabajo para trabajar con archivos RAW, pero una de las partes en las que quiero incidir es en la clase presencial explicar los ejemplos prácticos de proyectos que llegan, cómo son todas las fases, las dificultades que va habiendo también, ya no solo a nivel técnico de archivos, de manejo de archivos, etcétera, sino cómo son todas las fases que va habiendo en ese trabajo tan ministerial y tan coral que es la postproducción. También la labor del coordinador de postproducción, lo importante que es, bueno, un poquito todos estos roles, realizador, etcétera, cómo se integran todos al final obtener la pieza final. Y concretamente en este tema que estamos hablando, eso del manejo de archivos RAW, básicamente veremos eso, cómo trabajar con los proxies, cómo se hace el conformado final, ya sea en Premiere o en la sala de color o en la sala online, que es la sala donde se hacen los efectos especiales, donde se pasan los archivos de baja a archivos en alta.
Entonces, bueno, creo que verlo con ejemplos prácticos donde yo os pueda enseñar los offlines, es decir, las diferentes versiones previas de cada proyecto hasta la fase final, puede ser como muy ilustrativo para vosotros y para vosotras. Vale, nos siguen haciendo un montón de preguntas. Voy a hacer una un poco ya para introducirte, Hermes, que llevas ahí un tiempo muy callado. Claro, todo el mundo, escuchamos La Peste, tal, Netflix, no sé qué, y todo el mundo nos está preguntando, oye, ¿realmente qué drones se llevan? ¿Qué equipos se llevan? ¿Qué cámaras se llevan a estas superproducciones? Hola, buenas. Pues es un híbrido. Al final, lo que decía Álvaro, tiene toda la razón, cada proyecto necesita una cámara, necesita un material determinado para contar una historia determinada. Entonces, no hay un estándar clavado. Lo que sí que ha habido un cambio de paradigma ha sido en cuanto a que hasta hace, no sé, 2, 3, 4 años, y esto Víctor seguro que me lo dirá mejor, los octocópteros, los que llevaban, o sea, siempre queríamos la cámara de rodaje como cámara de dron. Es decir, si trabajamos con una Alexa o trabajamos con una Red o trabajamos con bueno, Venice no había en ese momento, pero bueno, trabajamos con una F50 o cualquier otra cámara de alta gama, queríamos siempre que la cámara del dron fuera esta porque los drones, las cámaras que llevaban eran una mierda. O sea, eran como una especie de GoPro que como muy cachonda, con el gran angular, todo muy estabilizado, mucha dinámica de movimiento, pero si tenías una buena señal, tenías una buena óptica, entonces siempre queríamos octocópteros o otros drones que pudieran manejar estas cámaras más pesadas. Yo, los últimos 2, 3 proyectos, pues sí, supongo que hará un par de años, cuando salió la Z7, ¿no? de los Inspire y tal, con las ópticas intercambiables, es cuando de repente dices, hostia, no para todos los planos hace falta traerse el alcohol milenario, podemos hacernos un par de planos. Hay planos que pueden quedar muy bien con un caza mucho más finito, con más ligero, más ágil, que vuela más tiempo, que requiere menos setup, que tiene una ida y vuelta y un reset mucho más rápido, que no estos trastos tan grandotes que usamos con las cámaras gordas. Entonces, depende del plano. Y ahí es cuando, como director de fotografía, al final, la clave es rodearte de buenos profesionales y si tienes un buen piloto y un buen equipo de aerials, pues ya hablas con ellos. Mira, quiero hacer estos planos. Normalmente traemos los dos, traemos el Octo y traemos el Inspire o otro, y hacemos unos planos con unos, otros con otros. Y cada vez más hago menos planos con el octocóptero. Porque normalmente cuando vas con la cámara y las ópticas que tú quieres, la diferencia la ves cuando haces planos más cerrados, cuando haces a lo mejor, pues una vez hacíamos una conversación en un coche de 2 personajes, yo quería arrancar en plano medio los personajes mientras estaba en movimiento el coche y luego alejarnos. Y claro, quería que al principio el espectador pensara que estábamos en un cámara car, o sea, que estábamos, digamos, a pie de calle en el rodaje y que luego se abriera. Entonces nos interesaba trabajar con no recuerdo qué ópticas eran en ese momento, pero sería una Mini con una Spancro o algo por el estilo, y luego ir abriendo. Pero en general los planos de dron, que suelen ser planos más abiertos, planos más dinámicos, etcétera, en los planos generales es cuando notas menos la calidad de las lentes. En los planos cortos los notas más. Entonces, como planos cortos en drone haces muy pocos, cada vez más y más optamos por hacerlo todo con el Inspire, con la G7 estas, ¿no? con las ópticas intercambiables y tirar por ahí. Pero bueno. Entonces, mira, ya hablando un poco de, o sea, evidentemente el Inspire es un dron mucho más ágil que un Matriz o que, bueno, cualquier tipo de, o con Octo o lo que sea. Pero te quería preguntar, también nos están preguntando bastante por el tema del FPV. El FPV es bueno, una modalidad que se está utilizando mucho en producciones profesionales, pero la gente quiere saber si en producciones de altísimo nivel también se valora el tema de un plano en FPV. La verdad, la sensación que da es diferente a cualquier otro método, yo creo. Y nada, bueno, querían saber es que no sé lo que es. No sé lo que es FPV, tío. Vale, no. Me has pillado.
Nada, son drones que no están estabilizados, o sea, los típicos drones de carreras o tal, pues eso es un poco Ya los sé cuáles drones. son. ¿Lo has visto en alguna? Entiendo Sí, que sí, no, sí, si ya sé cuáles son. Sí, 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 sí. pero Pillado. llegan a ese nivel de series. No, por ahora no, ¿verdad? No, no, no. Hasta ahora yo, vamos, yo todo lo que hago y lo que sé que hacen mis colegas son siempre cabezal estabilizado, control independiente de cámara y no son esas animadas de velocidades. Seguramente alguien para algún videoclip lo habrá usado, Sí, porque al final estas cosas hay alguien que breaks ground, ¿no? O sea, que rompe la norma y de repente introduce algo que no se usaba y le queda la hostia y luego todos lo copiamos como locos, ¿no? Pero yo hasta ahora, la verdad es que el flujo de trabajo ha sido siempre bastante el mismo con este tipo de Vale. drones. Esta pregunta la quería lanzar un poco a todos porque es algo muy interesante. Yo personalmente creo que los drones en FPV en un tiempo sí que se van a utilizar. Yo llevo bastante tiempo viendo planos de dron y creo que hay cosas impresionantes. Os quería preguntar a los otros, bueno, si alguno de vosotros ha utilizado o ha visto en producciones de alto nivel, ¿vale? Ya sé que en vídeos corporativos y demás sí que se utilizan, pero me gustaría saber si en alto nivel habéis visto que se trabaja con estas aeronaves. yo justo hace, no sé si 2 o 3 semanas estuve en un anuncio de BMW internacional, un service que estuvimos haciendo aquí en Madrid y sí que se utilizó con la cámara, con la red nueva que han sacado, que pesa solo 900 gramos, la Komodo, que es, la hemos comentado antes, y unos drones que están fabricando ya un fabricante español y otros que ya sí que están poniendo esa cámara y lo utilizamos en la producción y vamos, eran unos planos alucinantes, persiguiendo al BMW a toda velocidad por un parking, así entre las columnas, es una locura. ¿Y qué tiene de malo estos drones? Que necesitas cientos de baterías para tener 2 horas de vuelo en un rodaje, ¿sabes? O sea, pero vamos, los planos son alucinantes. Y luego sí que se están haciendo otros anuncios ya por ahí que he visto, alguno de Lexus, uno de agua que hay por ahí también muy espectacular, con unas montañas así como bajando como si fuese la nieve. La verdad que sí que se están empezando a hacer cosillas de publi. Yo de ficción y así no he visto nada, pero de publicidad sí que ya se está adentrando bastante el mundo FPV. Así que nada, yo creo que eso, que dentro de 4 días empezarán todos a utilizarlo. Sí, 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 yo estoy seguro, ¿eh? O sea, lo que dices, ahora empiezan, o sea, el problema del FPV es que las cámaras no eran suficientemente Claro, buenas, tirábamos con una GoPro claro. 6, GoPro 7 y ahora ya la 9 ya es una pasada, pero claro, una Komodo con una óptica pequeñita, una Compact Prime o unas, yo qué sé, Leica o algo así, pues es que es alucinante, ¿sabes? Es una Claro, locura. otra pregunta que nos hacen respecto a esto es, ¿esto lo vamos a ver también en el curso? Sí, el dron FPV de DJI, porque creemos que es un estándar que se está generando nuevo para esos nuevos pilotos que no tienen los conocimientos de vuelo de FPV, que son bastante complejos, y, y creemos que es una buena manera de iniciarse. No es que yo patrocine a DJI, ni muchísimo menos, yo mi dron no es FPV, no es el de DJI, yo grabo con otro, pero sí que es una buena herramienta para aprender y para ver la sensación, sobre todo, porque cambia totalmente el pilotaje, o sea te lo pones y te pones las gafas, no ves nada. O sea, es una sensación muy distinta y sí que queremos que los alumnos tengan esa experiencia, porque creemos que es muy, muy importante que por lo menos rompan, como que contaba un poco de las cámaras de cine, que rompan ese miedo a por dónde empiezo aquí, ¿no? Y que sea, bueno, una manera de entrar en ese mundo también para ellos. Sí, yo creo que es súper interesante esa parte, la verdad. Sí. Vale, seguimos con más preguntas. Nos están llegando un montón de preguntas. Estamos intentando filtrar las máximas posibles, pero bueno, si alguna no nos la contestamos, intentaremos responderosla mañana a través de llamada o mail o lo que sea y veremos de solucionar, ¿vale? Porque la verdad está siendo bastante participativo esto. Vale, una pregunta para ti, Miguel. De la parte de edición nos dice aquí Rubén. La edición aérea utiliza efectos, transiciones o tratamientos diferentes a los planos de tierra. Sí. Vale, o sea, yo creo que si tuviese que pensar como en términos generales, no, sí, vamos a utilizar estos efectos o estas técnicas de edición o estas herramientas concretamente para planos aéreos de una forma muy rotunda, sería como un poco falso. Pero es verdad que si hablo de, si pienso en probabilidades, en cosas que uso más,
es verdad que muchas veces todo lo relacionado con el tratamiento de la velocidad, hacer time warps, o sea, son como un tipo de planos, ¿no? Que dependiendo del tipo de pieza, pues dan lugar a tipos de ediciones así como, pues a lo mejor más videocliperas, ¿no? Si estamos en ese tipo de códigos, el hecho de que sean planos aéreos, por ejemplo, a vista de pájaro, un plano orbital, que no, que esto es muy en código, un plano que es como un travelling circular alrededor de un mito de una ciudad, ¿no? Como puede ser un monumento, una torre, pues es verdad que da lugar a un montón de trucos y de técnicas de edición relacionadas con la velocidad. Bueno, las más evidentes, que es un time warp, ¿no? La modificación en sí de la velocidad, y luego se usa mucho pues rampas, que es cambios graduales en la velocidad, ¿no? Porque es como muy agradable a la vista. Entonces sí, cuando son vídeos así más videocliperos, pues todas estas técnicas, usarlas con drones es bastante agradecido. Se puede usar también, pues, no sé, desde pantalla dividida, un montón de técnicas. Al hilo de esto, un poco, a los que estéis empezando, os diría, al hilo de hablar de tipos de montaje, ¿no? De si más videoclipero, más sosegado, no hay como una estrategia fija, pero yo sí que os diría que a los que estéis haciendo truchos para vuestra bobina, intentéis hacer montajes al principio como muy barrocos, ¿no? Muy efectistas, donde haya eso, pues, rampas de velocidad, pantalla dividida, tal, porque es lo que al principio os va a hacer que vuestros montajes llamen la atención y empecéis a lo mejor a tener clientes o que se empiecen a fijar en diferentes estudios en vosotros. Y a lo mejor con el tiempo, a mí lo que me ha pasado, y quizás os pase, es que es verdad que te empiezas a fijar más en otro tipo de aspectos del montaje, ¿no? Y te empiezas a fijar más en que el corte no se note, que engarcen bien los planos, que sea un montaje fluido. Pero sí que a los que estáis empezando y tengáis así como, o sea, que estáis haciendo piezas donde tenéis mucho margen de decisión para elegir el tipo de montaje, sí que os diría que intentéis hacer este tipo de cosas, así, videocliperas, cañeras, que muy con la música, el ritmo de la música y tal, muy marcadas, que os puede servir para tener ahí un poquito de salencia, para que se fijen en vuestros trabajos. Solo un inciso respecto a eso, que estás hablando mucho de software, de edición, de tal y cual. Nos preguntan con qué software se trabajaría, o sea, qué tipo de software trabajaríamos aquí. Sí, nosotros vamos a trabajar con Premiere. A mí la mayoría, en la postproducción que trabajamos, en Publi, diría que el 98% de proyectos nos llegan en Premiere. Yo cuando empecé con esto, era el momento en que lo estaba petando mucho Final Cut 7, la versión antigua de Final Cut, la previa del Final Cut 10, y ahí lo copaba mucho en Publi, aparte de Avid y tal, pero bueno, que a lo mejor Avid ya se estaba escorando un poco más al mundo tele, cine y tal, escorando no, sino que se estaba preservando más en ese mundo y se empezaba a utilizar mucho Final 7 por lo intuitivo que era. Que en todo caso parece ser que Final 7 se basaba en Premiere en un principio. Yo pensé que el Premiere había ido copiando un poquito la interfaz del tipo de flujo de trabajo de Final 7 y parece ser que no, que Apple se fijó en Premiere, como que lo quiso comprar y que finalmente dijo, vale, pues vamos a sacar nuestro propio software. Y en aquel momento lo petaba muchísimo. Ahora es verdad que todo lo que veo en Publi, el 95-98% llega en Premiere. ¿Qué pasa? Que además tiene pues toda la interfaz pues es común a Adobe, que es como una especie de acaparador del sector de diseño gráfico y audiovisual en general. Y eso también pues facilita mucho la integración que tiene con After Effects, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, pues es algo que facilita mucho el trabajo así integrado de esa forma. Y luego está, obviamente, DaVinci, que lo utilizamos un montón, sobre todo para el tema de transcodes, aparte de la corrección de color, que obviamente en sala de color usan DaVinci, se usa iMystica también, pero bueno, no sé a nivel de popularización entre DaVinci y Mystica, que es como más específico el Mystica, no sé. Tampoco sabría hacer un porcentaje, pero DaVinci como que lo tiene bastante. Yo creo que DaVinci, o sea, me estoy mojando bastante, igual que con lo del FPV, yo creo que DaVinci en unos años se va a comer el mundo, porque creo que a nivel color, bueno, es lo que dices, Mystica también está muy arriba, ¿no? Pero a nivel color tú ves los Oscar y el
100% de las pelis están hechas con DaVinci. Y bueno, además ahora que eso, bueno, lleva tiempo, ¿no? Desde que el tema de Blackmagic, la parte gratuita, que es práctica, es un 85% Una empresa Blackmagic como que se lo monta muy bien y encima... Sí. Ahí lo hizo genial. Nos están llegando también más preguntas. Esta va para ti, Víctor. Nos preguntan, o sea, bueno, podría ir para cualquiera, ¿no? Pero bueno, como que es el que más tiempo lleva sin interactuar, nos preguntan cómo se llega a estar al nivel que estáis ahora mismo vosotros, ¿no? Trabajando para producciones de, bueno, pues de primer nivel nacional e internacional. ¿Cómo se llega a ese nivel desde el principio, ¿sabes? O sea, a ti el curso, cuando sacaste el curso de drones, que dices que es en 2015, la verdad que un pionero en eso. Más o menos. Bueno, hombre, pero ahora todo el mundo habla de drones, en 2015 no tanto. Y nada, ¿cómo se llega a eso? ¿Sabes? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo la gente, mucha gente a la que nos está viendo quiere iniciarse en el mundo audiovisual y no sabe muy bien cómo? Sobre todo cómo llegar ahí arriba. Yo particularmente, bueno, efectivamente 2015 sí parece que queda un poco lejos, pero bueno, yo realmente cuando empecé a hacerlo, creo que ya por aquel entonces en AESA, que se podía ver el registro de operadores, había ya como 1000 empresas o 1000 personas, digamos, que eran ya operadoras de drones por aquel entonces en 2015, que para mí eran un montón y según pasaban los días y según yo me iba formando, pues eso subían por decenas y por cientos y dices, madre mía, esto está siendo un boom brutal, que yo creo que es que, bueno, que la gente que hemos estado interesados un poco en este mundo y en el sector audiovisual se ha visto mucho. Sí que se ha visto un poco que hubo varios años como de una especie de boom, que no sé hasta qué punto era, bueno, falso o no, pero bueno, yo en todo caso eso, empecé en 2015, yo por aquel entonces cuando ya tenía todos los papeles de operador y de piloto y tal, bueno, estuve varios meses haciendo muchas pruebas, digamos, en campo, yo solo, sacando horas de vuelo, etcétera y tal. Por aquel entonces estaba trabajando de editor de vídeo en una productora que se llama Mandarina, aquí en Madrid. Y bueno, por el contacto que tenía entre la productora con realizadores y ayudantes de realización, digamos que unos meses después me surgió la posibilidad de empezar a realizar la filmación aérea para un programa de Telemadrid. Y bueno, por aquel entonces, digamos que yo me tiré una especie de órdago porque me fui directamente con una máquina bastante gorda en ese momento, que era un Inspire 1, con la cámara micro 4 tercios y con ópticas intercambiables también y tal, y empecé un poco por ahí, por la suerte, entre comillas, de estar trabajando ya en el medio audiovisual y por los contactos que generas un poco dentro de las productoras y tal, y pues justo había un operador, un piloto de dron que estaba haciendo el programa que se fue a otro sitio y bueno, como ahí sabían que era operador, me dijeron, oye, ¿te interesa empezar aquí? Y bueno, fue como la primera oportunidad que me dieron. Me costó mucho, digamos, sacar el trabajo adelante, o sea, la pregunta esa de cómo te conviertes, digamos, en un buen piloto, entre comillas, pues bueno, es un camino pues, de muchos meses de trabajo, de muchos años y de pues, hablar con muchos realizadores, ver un poco las sensibilidades que ellos tienen, qué tipo de planos necesitan, qué tipo de imágenes, de narrativa puedes crear y un poco, pues así vas construyendo una forma de ya cuando llegas a un sitio y te dan, por ejemplo, un punto, una localización, pues ya la estudias de otra forma, ves qué posibilidades tiene, qué trayectorias puedes efectuar y cómo optimizar un poco pues, los tiempos, la meteorología, un poco todo esto y tal. Pero bueno, la pregunta es eso, es una curva de aprendizaje, digamos, yo diría larga, pero es muy bonita. Y bueno, es como todo, si es algo que te apasiona y estás, digamos, al 200%, pues es cuestión de tiempo que acabes consiguiendo clientes, que te acabes metiendo en sitios con gente a, pues igual primero hacer colaboraciones bueno, en diferentes producciones y acabarás probablemente metiéndote en sitios interesantes en los que puedas mejorar. Un poco... Con respecto a esto, nos están preguntando, claro, la gente os ve que estáis trabajando, tal, pero lo que realmente... Una cuestión, perdona, es que yo quería aportar algo aquí a lo que está diciendo Víctor, porque claro, yo ni soy piloto de dron ni mucho menos, pero sí que trabajo con muchos, ¿no? Y o sea, la clave es que, o sea, como toda nueva herramienta, digamos, al principio sorprende mucho lo que es la herramienta en sí, y hace 5 años solo que puedes hacer un plano aéreo, digamos, pues yo qué sé, en la ciudad así, chop chop, rapidito, sin coger un helicóptero, era muy la hostia.
Pero ahora mismo, pues eso, 5 o 10 años después de la introducción de estos artefactos, al final un dron de puta madre se lo compra cualquier fumado. Es decir, un Inspire, te vas a la web, lo compras, 10.000 euros, y los hay pues mucho más baratos. Cualquiera se puede comprar un dron y cualquiera puede, con lo cual esa novedad, ese efecto wow de lo que es la herramienta ya ha desaparecido. Y ahora lo que es absolutamente fundamental es el buen piloto. Porque al final es una herramienta y como toda herramienta, pues es lo mismo como las cámaras digitales, ¿no? Sí, salen las cámaras digitales de puta madre, la Komodo, la Arri, Alexa, la otra, la de la moto, pero luego que tú realmente seas capaz de hacer un buen plano con eso, ya va más allá de lo que es la máquina y de si tiras en RAW o en logarítmico o en comprimido o en ProRes, lo que importa es que tú como individuo sepas hacer algo bien con esa herramienta. Y con el dron ha proliferado mucho pilotos muy malos y hay muy pocos que son muy buenos. Y esos pocos que son muy buenos son los que la industria, por lo menos desde mi industria, digamos, intenta agarrar, vamos, como oro en paño, porque es fundamental que un piloto de dron, haga un montón de horas de vuelo en su tiempo libre, en su rollo. B, entienda lenguaje de cámara, es decir, cuando dices un push-in, un push-out, un traveling circular, un acercamiento, cuando le hables de una tensión determinada, de una latencia determinada, de un pulso, sepa de lo que le estás hablando y sea capaz de transmitir eso a el vuelo de ese cacharro que yo me lo puedo comprar mañana, pero haré una mierda de plano. Entonces, es fundamental que ese entrenamiento sea, digamos, multifacético, que sea, por lo que decía Víctor de los fines, irse a un campo a hacer horas de vuelo para hacer trayectorias y hacer piruetas, etcétera, pero también ver audiovisual, también leer sobre audiovisual, también entender el audiovisual y el lenguaje propio del audiovisual para poder comunicarse con nosotros cuando estamos trabajando. El plano de dron que arranca a 100 metros de altura y baja follado en picado y pasa al lado del coche en dirección, digamos, haciendo un contramovimiento y luego subiendo otra vez, eso lo hemos visto todos 20.000 veces. Sí, puedes llegar a hacerlo con una mejor o peor trayectoria, pero es un plano que estamos cansados de ver. Cuando yo puedo hablar con un piloto de dron de tú a tú en cuanto a intención dramática, intención de cámara, dramaturgia, pulso, ritmo visual, etcétera, ahí es cuando dices, vale, este tío o esta tía controla y se puede hacer cosas de puta madre. Completamente de acuerdo. Y es todo esto. Totalmente de acuerdo. Nosotros desde Aerocámaras lo decimos todo el rato. Que lo digas tú lo refuerza mucho más, ¿no? Pero lo decimos todo el rato, que al final nosotros también buscamos pilotos continuamente y hay gente con muy poca experiencia, muy poco formada. Al final nosotros este tipo de cursos que hacemos en parte es para contratar a nuestra propia gente. O sea, realmente es lo que dices tú. Hay gente que tiene muchas horas de vuelo pero que no entiende el concepto audiovisual. Gente que solo con sacarse el curso oficial no es suficiente muchas veces para trabajar en esto. Es lo que dices tú. Al final, esa persona tiene que especializarse. Nosotros en este curso de drones, como en todos nuestros cursos específicos, intentamos formarte para trabajar, no es hacer un curso bonito, es verte en las situaciones reales en las que tienes que trabajar. Y yo creo que eso es un poco la clave. O sea, si al final tú, o sea, que eres director de fotografía en series de la hostia, lo ves tan claro, ¿sabes? O sea, es que es eso. Precisamente lo que decías, un Inspire al final se lo compra cualquier persona con dinero. Ahora, hacer un plano, un POI girando, haciendo no sé qué, lo hacen pocos en España. Entonces, esos, evidentemente, nos están preguntando mucho el tema de trabajar, ¿vale? ¿Es fácil encontrar trabajo? ¿Es fácil trabajar? Pues evidentemente todos no van a trabajar, pero sí que es cierto que los pilotos buenos yo creo que están súper demandados en ese aspecto. Vale, te voy a lanzar también una pregunta, Hermes, que viene un poco a pie de esto. Nos dice Diego, pregunta para Hermes Marco, ¿qué es lo que esperas tú como director de fotografía de un piloto de dron audiovisual para un proyecto? O sea, ¿qué le pedís a esos pilotos de drones?
Pues un poquito la línea de lo que estaba diciendo, o sea, sobre todo poder tener una conversación como la que puede tener una conversación de cineastas y no una conversación de técnicos. O sea, yo supongo que si te vas a la torre de control de Barajas, la gente de allí habla de una manera y tiene un léxico y un lingo y un vocabulario X y dirán cosas muy raras que los demás no nos enteramos. Pero yo no hablo ese idioma. Entonces yo no sé si la maniobra que le estoy pidiendo es un flap, o un floop, o un tweak, o un tweet, o un freak. Pero sí que sé que lo que quiero es que en la bajada, digamos, desde el plano general de las montañas y el lago a la casa, digamos, a la ventana de la casa donde vamos a ver los personajes, sí que puedo decirle pues que quiero que tenga lo que hablaba antes, un ritmo interno, que tenga una tensión dramática determinada, que se vaya basando a tragedia, porque yo qué sé, la secuencia X que vamos a rodar, es una tensión dramática importante negativa, pues joder, poder transmitir, igual que yo como director de fotografía, transmito a través de la luz y los encuadres sensaciones al espectador, un piloto de dron, a través del movimiento de la cámara, tiene que transmitir también esas sensaciones. Entonces, yo un piloto de dron que me pide el guión antes de venir al rodaje, ya le pongo una marquita verde, ¿no? Un piloto de dron que me pregunta a la altura de los edificios colindantes antes de venir al rodaje, le pongo una crucecita roja, porque yo qué coño sé la altura de los edificios y qué más me da, ¿sabes? O sea, tú eres el piloto, yo qué sé, vente y míratelo, ¿no? No tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Sean altos o sean bajos, no tiene nada que ver con la conversación que yo voy a tener con esa persona. Sin embargo, si me pide el guión de esa secuencia, pues digo, hostia, esta persona sí que se interesa por lo que yo voy a comentar, digamos. Y es que además el cine, que es un medio, digamos, de colaboración global artística, una de las claves de que sea exitosa y que veas una gran peli, es que haya una colaboración artística entre los miembros. Entonces, yo cuando hablo con el director artístico no le digo, es que quiero esa pared verde, o quiero este mobiliario X, ¿no? O con los de maquillaje, ¿no? Yo no les digo eso porque son profesionales buenos en su ámbito, entonces yo hablo de conceptos, de sensaciones, de lo que buscamos, y a partir de ahí les dejo que aporten lo que ellos pueden aportar o ellas pueden aportar para llegar al mejor producto final. Entonces, un piloto de dron, en el momento en el que se mete en una producción audiovisual, es también un cineasta, también tiene mucho que contar. Y entonces también yo sé que si le hablo de sensaciones y de lo que se pretende dramáticamente, sé que me va a dar mejores soluciones que si le digo, no, es que quiero bajar a 50 millas por hora desde ese tejado hasta esta terraza, digamos. Sé que si le digo eso, pues me puede ejecutar porque a lo mejor es buen o buena piloto, pero si le digo la intención dramática, sé que puede aportar más. Y ahí es cuando la conversación cambia de ser un técnico aeronáutico o de pilotaje o como se llame la parte técnica de piloto, a ser un cineasta que sucede que maneja drones, digamos. Sí. Tengo una Total. aportación a lo que comentaba Hermes, que es muy interesante lo que has dicho, que también era una parte que yo quería tratar en el curso, y es que la conversación con cada persona del equipo es diferente y no es lo mismo que el piloto hable con el director de fotografía a que hable con un auxiliar de cámara, que tienes que conocer diferente lenguaje y tienes que saber muy bien, ya que en este sector una de las partes complicadas es que trabajamos con muchísima gente, ¿no? O sea, en un equipo de cámara puede haber 2 cámaras en la que ya de repente se te ponen 10 personas, entre edit, no sé qué, auxiliar, foquista, operador, steady. Entonces, es muy importante que sepamos el flujo de trabajo entre esas personas y qué hace cada persona en una producción tan grande, como una serie de Netflix o una peli que a lo mejor hay 100 técnicos, ¿sabes? Que no nos damos cuenta de la cantidad de gente que hay. Y es muy importante si esto lo tienes que hablar con producción, con dirección, con locations o con el director de foto. Entonces, bueno, creo que esa parte la podemos ver también en el curso y saldremos de dudas en cuanto a eso, a qué hablar con cada persona. Vale, nos está preguntando ya mucha gente, la gente ya está empezando a tener confianza y tal, ya nos está empezando a preguntar mucho temas económicos, de dinero y tal. Entonces, me dice Marcos aquí, ¿qué sueldos
bueno, al final Álvaro, el especialista que maneja drones y tal, es más especialista en la parte de operador de cámara, Miguel más de la parte de edición y Víctor más de la parte de pilotaje. Entonces la gente me está preguntando, ¿qué sueldos se manejan en esas 3 profesiones? Aproximado, no hace falta que habléis de experiencia personal ni nada, pero bueno, de lo que se mueve, qué sueldos se manejan y para que vean lo que es rentable. Hace Hermes el gesto del dólar, ¿sabes? Pues tal cual. La gente pregunta porque realmente sí es rentable, ¿no? Al final, este curso, el curso STS, bueno, pues tiene un precio bastante asequible, pero sí que es cierto que los cursos específicos, pues estamos hablando de cursos pues un poco más caros, entonces la gente dice, vale, yo me meto en un curso de 1.800, 2.000, tal, si realmente esto tiene salida, si no, no me meto. Entonces, me gustaría que comentáis un poco rangos salariales que en vuestra experiencia podáis hablar al caso. Bueno, en el mundo del cine y de la televisión, desgraciadamente, en muchas ocasiones hay que, no sé cómo decirlo, sino que como negociar un poco los salarios, que es algo, una parte un poco desagradable de este sector, que como que a veces no está del todo claro, y si es una producción muy grande, como puede ser un service para Netflix, se cobra más y a lo mejor un informativo así de una cadena tal, pues vas a cobrar mucho menos. O sea, no hay como una tarifa a lo mejor estándar dentro del mundo de los drones, aún, yo creo. No sé, Víctor, ¿qué opinas? Sí, efectivamente, yo creo que no hay una tarifa, digamos, de consenso, por así decirlo. Creo que también lo que tenéis que tener en cuenta los que estéis valorando, si es que sois pilotos o queréis serlo, es un poco que generalmente el ser figura piloto de dron suele, digamos, tener la necesidad de ser una empresa o autónomo. Los drones generalmente los tienes que tener en propiedad, digamos tú como empresario, como autónomo, y los drones tienen unos costes que son grandes, más allá de la propia inversión en los equipos. Tienes, digamos, pues gastos en seguros, por ejemplo, en seguros de responsabilidad civil y otro tipo de gastos, con lo cual, digamos que los costes son altos. Digamos que las tarifas suelen ser tarifas, digamos que en comparación con otros puestos técnicos que no requieren tanta inversión, son buenas, pero como todo se basa de si tienes jornadas de trabajo, es decir, si tienes bastantes jornadas de trabajo y tienes una especie de regularidad, por así decirlo, bueno, pues evidentemente puede ser interesante, puede ser una profesión de futuro. Pero quiero decir que no es de la noche al día. Entonces, el conseguir clientes, el mantener clientes, el tener esas inversiones, el mantenerlas y todo esto es algo, bueno, pues costoso como muchos otros sectores, ¿no? Por así decirlo. Pero vamos, si las horquillas salariales, pues no lo sé. Yo he visto que te ofrecen, por ejemplo, desde 150 euros por una jornada diaria hasta 500 o 600, en función mucho de tu experiencia, de los drones que vayas a usar, del tipo de formato que vayas a grabar. Pues como decía Álvaro, no es lo mismo igual si haces una conexión de 2 horas para un informativo que si estás efectivamente 10 o 12 horas en un set de rodaje de una serie, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo tipo de trabajo, exigencia o experiencia la que igual se necesita para una cosa o la otra, ¿no? Entonces un poco depende bastante. También hay que diferenciar dos En el caso de la edición... Uy, perdón, no sé qué... iba a decir una cosa rápida, Miguel, perdona. Iba a decir también que hay 2 opciones laborales, que es tener tú tu propio dron y montar tu empresa, como comentaba Víctor, en la cual al final tú estás cobrando también el alquiler del material y el servicio de pilotaje. Y en algunas ocasiones incluso hasta entregarle esos vídeos medianamente no montados, pero sí como la pieza concreta, ¿no, Miguel? Y luego la otra opción es eso, que tú trabajes para una empresa de dron en la que ellos te ponen el dron y tú vas solo a hacer el trabajo de piloto y ya está. Entonces, bueno, es diferente, claro. Efectivamente, también. Sí. En el mundo de la edición, el tema de las tarifas y tal, yo creo que ha influido mucho de manera, pues al final, positiva y negativa, ¿no? La democratización de las herramientas y de los medios, un poquito general a lo mejor también en audiovisual, ¿no? Antes no todo el mundo tenía acceso a una cámara, Álvaro y Víctor, que tuviese una calidad, unos estándares tal, y de repente salen las 5D y todas estas cámaras y de repente mucha más gente puede acceder a ellas de forma fácil y hacer sus cositas y tal.
Y en edición yo creo que se ha notado quizás incluso igual o más esta democratización, ¿no? de las herramientas, porque ahora cualquiera... Antes eran unas máquinas, ¿no? Que eran súper exclusivas y la gente que sabía manejarlas, una máquina de Avid hace años atrás, antes de que yo incluso me estuviese metido en esto, hacía que el técnico fuese o sea, facturase de una forma que no se factura después de la crisis, desde luego, ni lo que se factura ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya el propio cliente muchas veces para cosas pequeñitas que antes recurriría a grandes productoras o grandes postproductoras, de repente ya se lo pueden hacer internamente para ciertas cosas, ¿no? Para ciertos vídeos internos y cosas así más pequeñitas que antes seguirían recurriendo a otros servicios más profesionales o más exclusivos. Entonces, eso hace que el abanico vaya variando. O sea, en realidad, en edición puede ir desde la jornada, a lo mejor los top 500, y hay gente que lo puede hacer por 100 euros y hasta, bueno, pues gente que está empezando y se quiere meter en el mundo, pues hasta cualquier lugar. Lo bueno de todo esto es que pone en valor al editor, como montador, realizador. O sea, el montador no meramente como técnico, que está muy bien y es algo súper válido y tal, pero bueno, como que se podría decir, un poco dividir en esas dos vertientes, ¿no? El montador más técnico, un buen ejecutor que trabaja rápido con las herramientas y es súper útil, y un montador, ¿no? Más que piense en la película, que le ayuda al realizador a llevar a cabo su idea. Y entonces todo esto yo creo que pone un poco en valor esa figura, un montador que vaya un poquito más allá de lo meramente técnico. Totalmente. Yo creo que, bueno, como apuntaba antes Hermes, creo que toda la gente que se involucra en una tarea audiovisual es creativo, es un artista al final y lo que decía él de un maquillador, a todos los aspectos, ¿no? Creo que hay gente muy, muy útil. Se nos está acabando un poquito el tiempo, pero vamos a lanzar un par de preguntas rápidas más. Esta es para ti, Víctor, nos pregunta. Que tú afirmaste, ¿no? Que trabajas con Mavic, con Inspire, tal. Nos pregunta aquí un chico, ¿cómo eres capaz de drones con sensibilidades distintas, ser capaz de manejarlos? A ver, básicamente, o sea, casi todos, no, todos los drones con los que yo he trabajado son plataformas de JI. Entonces, digamos que todas las plataformas de JI de este fabricante tienen, digamos, funcionamientos que son muy parecidos desde los primeros drones que sacaron en 2014 hasta los de ahora, evidentemente con un montón de mejoras de software, de alcance de radio, mejoras técnicas, sensores de obstáculos, etcétera. Cada vez tiene más herramientas, pero digamos que los funcionamientos al fin y al cabo son muy parecidos. Si tú has empezado volando un Phantom 2, por ejemplo, antiguamente esos Phantoms se le ponía una GoPro y, por ejemplo, en 2018, 4 años después, coges un Phantom 4, digamos que lo que es como piloto, las sensaciones que tú tienes en vuelo y tal, a pesar de estas mejoras técnicas, digamos que los dedos y los sticks que manejas para hacer tus trayectorias y tus movimientos son iguales. Entonces, digamos que en este sentido es fácil, digamos, en el sentido de hablando de trabajando con drones de DJI. Por supuesto, cambiando de fabricante, etcétera, pues ahí puede haber, digamos, pues nuevos niveles de aprendizaje, pues que tengas que aprenderte, digamos, un software nuevo, herramientas nuevas, menús nuevos, configuraciones diferentes, etcétera, pero en este sentido es bastante fácil. Concretamente, donde yo he sentido mucho más cambio ha sido al pasar, o sea, quiero decir, entre volar un Phantom y volar un Inspire como piloto, no notas nada más que evidentemente es una máquina más grande, más potente, es más cara, efectivamente, y probablemente te genere alguna pulsación más que otra cuando tienes un Inspire 2 en el aire que si tienes un Phantom o un Mavic, pero yo, por ejemplo, he notado mucha diferencia en el mundo de JI pasar de estos drones estabilizados al de JI FPV, con el que, por ejemplo, llevo unos meses pilotando y ahí es un poco lo que decía Álvaro, ya no es por ser de JI, sino porque es un modo de vuelo completamente nuevo que no es estabilizado y entonces ahí sí he notado una diferencia muy grande. Y eso pues solo se cubre, digamos, con horas de aprendizaje, de training y con mucho tiempo y con muchas ganas. Vale, justo a continuación, o sea, nos dieron ahí dos seguidas, era si hay alguna aeronave que tú
le tengas especial cariño, con la que te sientas especialmente cómodo? Pues te diría que el Mavic 2 Pro para mí fue un cambio de dron, porque yo venía eso de herramientas más grandes como el Inspire o el Phantom 4, y el Mavic 2 Pro me encontré con un dron muy pequeñito, con muchísima mejor calidad de señal, lo podías meter en sitios donde antes meter un dron era un riesgo, pues por ejemplo, meter un Inspire por un río a baja altura entre árboles, etcétera, era muy complicado, tenías que ser muy fino, no podía haber errores y tal, y por ejemplo con este dron, con el Mavic 2 Pro, me he visto que digamos, puedo hacer cosas creativas mucho más, o sea, puedo realmente plasmar la creatividad de algo que veo, una línea que quiero hacer, una trayectoria, con mayor facilidad y con mayor seguridad, y al tener mayor seguridad, pues también puedes interpretar el movimiento mejor y llevar a cabo mejores planos, etcétera. Con lo cual, si pudiera destacar un dron ahora mismo, para mí fácil, con una calidad de cámara suficientemente buena incluso para trabajar en televisión, diría que el Mavic 2 Pro sería mi favorito a día de hoy. Vale, oye, qué curioso. Pensé que te ibas a meter en drones más grandes. Oye, pues mira, el Mavic al final cubre un amplio espectro del mercado, es cierto. Sí, mucho más Vale, versátil. sí. Como nos estamos quedando sin tiempo, voy a hacer la última pregunta y despedimos porque se nos va un poco. Vale, es para ti, Hermes, la última. Sé que estás haciendo una serie para Netflix Estados Unidos, no voy a desvelar nada, sé que es súper confidencial. Solo te quería preguntar si en esa serie se están utilizando drones y realmente cuando es una producción así grande, ¿cuántas jornadas más o menos se contratan drones? Sí, nos podías dar una orientación más o menos. Sí, pues, a ver, o sea, en realidad depende mucho del, o sea, ya no va solo con el tamaño, sino del género, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos La Peste, que era una serie en el siglo XVI, pues ahí hicimos muy poco dron porque en realidad teníamos un lenguaje un poco más moderno, ¿no? Hicimos un par de cositas, o sea, en esa serie que eran 4 meses de rodaje, igual hicimos 3 o 4 días de dron. La que acabo de hacer ahora, que es más de acción, tipo thriller, que es de actualidad, aunque hay una parte de flashbacks de Moscú en los 70, en los 90, ahí sí que hemos hecho, pues, no sé si 12 o 15 jornadas de dron. Y hubiéramos hecho bastantes más si Madrid ya fuera drone friendly, porque claro, las ciudades se han cerrado un poquito al tema dron y es una putada. Entonces al final acabas haciéndolo todo en las afueras o en territorio comanche porque en la ciudad no dejan. Pero bueno, para todo lo que es, siempre que hay un cámara car, pillamos un dron de apoyo para hacer planos de, digamos, más allá pues, de seguimientos, drive-bys, cosas por el estilo, para todo tipo de establishings, o sea, planos que establecen por ejemplo, rodamos por la sierra y entonces pues planos de la casa, la mansión gigante donde rodábamos, pues todo lo que son planos generales para establecer el lugar, pues lo haces con un dron. O sea, ha llegado un momento, como hablábamos antes, que como la calidad de las cámaras están de puta madre, te sale mucho más rentable traerte un dron y hacer un plano general con un dron que traerte una grúa, una tijera, subirte un equipo de cámara entero ahí arriba. Entonces muchas veces no es ya para planos propios de drones, sino que también se usan para eso, para planos generales, para cosas por el estilo. Entonces al final, pues sí 10, 15 días diría yo, en una serie de 15 semanas de rodaje. Vale, es un dato bastante bueno, peculiar, sí. Sí. Vale, con respecto a esto que dice Hermes, es súper importante, también lo repetimos un montón en Aerocámaras, el tema de los permisos. O sea, para volar, para hacer planos en el centro de Madrid, en el centro de tal, hay que pedir los permisos con una antelación bastante importante, hay que cubrir una serie de normas. Por eso nosotros tenemos también un curso de gestión aeronáutica que te explica todo el tema de permisos, tal. Hay que tener bastante cuidado con esto porque las multas que meten son bastante importantes. Ya veo a Hermes ahí asintiendo, esos que habéis es que el son... infierno. Es que hace como 3 o 4 años era el jardín del Edén. O sea, cogías un dron y lo metías por encima del Palacio Real, te asomabas por la ventana, saludabas al rey y seguías tirando
y nadie te decía nada. La gente decía, mira qué cosa más curiosa. Y ahora mismo, vamos, levantas un dron a 10 kilómetros de la Moncloa y te vienen los geos a casa y Sí, te viene, secuestran a tu familia. Entonces hay que ir con mucho ojo. Y espero que se regule un poco mejor para que sea más factible hacerlo. Ahora mismo hay demasiadas trabas. En las ciudades, por lo menos. Yo en la posición en y que eso estaba es, anteriormente igual. Era todo el rato problemas para volar y unos permisos, pues lo que contaba Alberto. Muy tedioso y muy complejo. Que tienes que conocerte muy bien la ley para poder llegar a hacer esas jornadas. No, es súper complicado. O sea, nosotros tenemos planos grabando en el centro de Gran Vía, o sea, de Suez, de tal, y nos costaron, ¿sabes? O sea, es de locos. Bueno, la chica encargada de gestión aeronáutica, que es Marta, pero mucho tiempo detrás de conseguir volar para al final una jornada o 2 jornadas, o sea, es realmente complicado. Vale. y aprovecho para dar aquí un consejo de oro para todos los oyentes, porque esto, si hay otra pandemia y otro lockdown, otro confinamiento, os cogéis el dron y os hacéis toda la Gran Vía, toda Castellana, como locos, con los drones a 4K y luego los vendéis a las series y os hacéis de oro. Cuando Pues yo salgas de quiero la cárcel. mi 5%. Bueno, ya, pero de cárcel Pero sí, bien ya lo está, valen. cuando salgas de la cárcel, efectivamente. Bien lo De valen. acuerdo, de acuerdo. Que conste que nosotros tenemos un plano ahí en pandemia o sea, varios planos de Gran Vía totalmente vacío y, Sí, y la verdad que sí que nos lo piden mucho, la verdad, joder, son planos que son casi irrepetibles ahora en esta situación. Vale, como ya nos fuimos un poquillo de hora porque los espectadores le dijimos que iba a ser hasta las 8, ya nos estamos pasando un poquillo. Nada, voy a despediros a todos. Muchísimas gracias, Hermes, Miguel, Víctor y Álvaro. Ha sido un placer, creo que los espectadores también se lo han pasado muy guay. Y nada, espero poder contar con vosotros para próximos webinars. Gracias, Alberto. Seguro que sí, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Espero Suerte. que nos veamos en el curso, unos cuantos. Sí, Eso, seguro que nos sí. vemos en el curso. Para todos las personas que tengáis pensado asistir a los cursos y demás, esto ya es modo anecdótico, pero estamos haciendo unos carnés que me acaban de pasar aquí, que son carnés, bueno, hechos por Aerocámaras, ¿vale? Que le dan bastante oficialidad y bastante empaque, ¿no?, a este tipo de cursos, y también os llevaríais un pendrive con vuestro trabajo finalizado y un certificado de piloto de drones como este, en donde nada, simplemente se dice que se os acredita como haber pasado el curso audiovisual con Aerocámaras, ¿vale? Nada, simplemente esto, ya os dejamos, ponednos enviadnos por mail vuestras dudas, sugerencias, posibles mejoras, os escuchamos siempre para conseguir mejorar y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta Luego. luego. Chao, chao. Gracias.